Hay personas que podrían estar en cualquier parte, pero eligieron quedarse donde más se necesita. Juan Pablo Grau es abogado, pero no lo trajimos para hablar de leyes. Lo invitamos porque lleva más de 15 años trabajando por una idea bastante simple, pero inmensamente difícil: que cada familia en Chile tenga un lugar digno para vivir. En este episodio hablamos de vocación, de vivienda, de burocracia, de política pública, pero sobre todo vamos a hablar de lo humano, de lo que se mueve cuando uno se compromete de verdad. Esto es Retargeting Podcast, un espacio para conversar sin pauta, aunque esta vez la tuvimos y no nos avergüenza decirlo. Así que, bienvenidos. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Bacán tenerte aquí. Quiero partir con una pregunta más bien un poco ajena, pero que me hace sentido para el podcast en general. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de bla bla bla, pero cuéntame un poco cómo llegamos a la vivienda, cómo llegamos a ese lugar antes de... Bueno, yo llevo muchos años trabajando cercano al tema de la vivienda social. Partimos, como muchos partieron, en las mediaguas, haciendo mediaguas para personas que vivían en campamento, que vivían en asentamientos precarios, en el campo, que necesitaban un techo mínimo que ni siquiera era suficiente para cubrir mínimas necesidades, sino que era lo suficiente para no lloverse, lo suficiente para poder estudiar tranquilos los niños, para dormir seco. Y ahí partí. Después me tocó armar algunos otros emprendimientos como trabajo en conjunto de vivienda social, y después llegué a la construcción propiamente tal a través de una cooperativa de vivienda. ¿Ese primer instante es un techo para Chile? Sí. Hoy día techo. Hoy día techo, que está presente en muchos países de Latinoamérica. ¿Y cuáles son tus principales recuerdos respecto de ese proyecto en particular? De ese proyecto, en el fondo, era lo que más rescato es el sentido de urgencia y el sentido de emergencia que teníamos. O sea, había lugares en Chile, por ejemplo, yo recuerdo un lugar que yo nunca he visto más pobreza que en Lota, por ejemplo. En Lota, en todo lo que es la cuenca del carbón, digamos, pero especialmente en Lota, donde unos pocos años después de la reconversión, que se cerraron la Lota Schwager, se cerraron las minas de carbón, la pobreza era terrible. O sea, gente viviendo en lo que hoy día conocemos como rucos, antes conocíamos como mejoras, como viviendas con fonola, que es este techo de alquitrán, que es este alquitrán como ondulado, que no servía de mucho, que ni siquiera alcanzaba a ser pizarreño, y que darles una media agua, que los que conocen una media agua son 18 metros cuadrados de mala construcción. Eso sí, lo único que tiene es un techo firme y un techo que no se llovía, pero una casa húmeda, una muy mala solución, pero aún así, siendo mala, era mejor de lo que había. Y el sentido de urgencia era lo que yo rescato, y de relevar el tema de los campamentos, que los campamentos no se hablaba en los 90, se hablaba muy poco de los campamentos. Había mucha radicación de personas o de familias en comunas periféricas. Bueno, hoy día lo sigue habiendo, pero más con el Estado más presente, pero no se hablaba del tema de los campamentos. Y esto vino a relevar este tema de los campamentos, que era que era una emergencia tan presente, y lamentablemente hoy día tenemos el mismo número de campamentos que en los 90, que el 97, que fue el primer catástrofe. Oye, o sea, uno inevitablemente conecta con muchas cosas en la dimensión de la vivienda. Es decir, hoy día está lloviendo, la cosa se pone difícil imaginarla siquiera. El dolor, la complejidad que tiene para ciertas familias no tener donde hoy día protegerse, ¿no? Más todavía pensando en Lota, es decir, es como una pobreza con la que cuesta no conectar si no es experiencialmente. Por ahí, en algún minuto, Patecho, para no ser tan complaciente, la crítica que se esbozaba era que era como un espectáculo experiencial para jóvenes del barrio alto que iban a construir una media agua. ¿Cómo crees tú que se hacía cargo de...? Digo, lo que pasa es que, por contracara, cuando tú me dices, bueno, no había catastro de campamento, nadie relevaba esta situación, es como muy evidente de que el impacto fue mucho mayor que el simple hecho de impactar a unos jóvenes de clase social alta, digamos. Pero de todas maneras, te pregunto a ti,
¿Cómo te imagináis ese, o sea, cuál es cómo se hacen cargo de esa crítica o Claro, autocrítica? hubo mucha crítica respecto de eso, a mí no me tocó vivirla tanto, pero yo estuve presente entre el 2000 y el 2004, y muy rápidamente Techo empezó a trabajar en vivienda definitiva. Entonces, Ya, la forma de hacerse cargo fue, oye, sabemos que esto es una solución transitoria, vamos por la vivienda definitiva y hoy día construyen un montón, mucho vivienda definitiva, asociada principalmente al DC49, que es el subsidio sin crédito hipotecario, ya, en que no quedan con deuda las familias, ¿ya? Pero en lugares un poco más periféricos, pero, pero claro, era un lugar también de reunión de cierta élite, por claro. así decirlo, pero bueno, también de ahí salieron personas que han ocupado puestos de cierta relevancia en vivienda, que ha sido correcto, creo yo, pero Y permear a la elite con el dolor de la experiencia de la pobreza tal vez no está tan malo. sí, Oye, sí. oye Juan Pablo, después de eso, en algún minuto hablamos de proyecto propio, Claro, nos ¿no? armamos con un grupo de amigos y que algunos habíamos trabajado en Techo para Chile. Armamos una fundación para trabajar en conjuntos de viviendas sociales, es decir, vivienda social ya conformada, ya construida, para hacer algunos proyectos comunitarios. Y ahí me tocó estar un par de años ayudando a formar y fueron otros los que finalmente hicieron todo lo que fue. Yo hice muy poca parte. Pero echamos a andar ahí un proyecto bien bonito que sigue hasta el día de hoy, que trabaja con comunidades. Y la idea fue un poco cómo trabajar desde las comunidades las necesidades y no desde la persona que provee la solución, la idea, que la idea venga de las propias familias. ¿Qué es lo que necesitan ellos? No lo que nosotros creemos que necesitan. Ese era un poco el principal concepto. Y ahí, bueno, instalamos oficinas, conseguimos voluntarios, hicimos algunos trabajos de invierno, de verano, trabajamos en conjunto de vivienda social. Fue una experiencia muy bonita que, sobre todo, de crear algo desde cero. Eso y con 24 o 25 años, que es una súper buena experiencia. Han pasado 20 años y la fundación sigue viva, digamos, Bueno, sigue presente. Así que esa fue una muy buena experiencia y sobre todo eh, otras personas, no yo, elevaron esto a niveles bastante importantes y se la jugaron y trabajaron, y llevan trabajando ahí muchísimo tiempo. Digamos, ha sido muy bonito esa experiencia, sobre todo emprender, como te decía, de cero, porque uno ve el abanico de cosas que debe hacer para poder crear una organización así. Es muy interesante esa experiencia. sí, comparto contigo. Oye, ¿y hay algún campamento en particular o algún espacio que tú recordís con mayor cariño? Sí, hay un campamento en Renca, había, que se llamaba el Mapu Maguida, que está, los que conocen Renca, al final, creo que de la calle Caupolicán, una calle estructurante de Renca, donde hay unos silos o depósitos de agua andina. Y ahí estaba el Mapu Maguía y al lado había otro campamento que se llamaba Nadie Nos Conoce. Así se llamaba el campamento. Y yo trabajaba en el Mapu Maguía, me acuerdo un par de dirigentes eh, que venían todos del lago Budi. Ya. eh, o buena parte de ese campamento venían de ahí. Y luego no supe más, supe en algún momento que lo habían erradicado, pero no tuve más contacto. Pero ese campamento fue bien marcador. Y la otra experiencia que mucha gente estuvo ahí, pero haber conocido la toma de Peñalolén. Ya. La toma de Peñalolén era 1500 familias, o sea, era una ciudad entera, era increíble. Que costó mucho erradicarla también. Costó mucho erradicarla. Oye, y desde ese lugar, ¿tenéis algún... Yo siempre hago como la queja, pero ¿tenéis como algún... Tal vez maestro suena mucho, pero ¿tenéis, hay compartido con algún buen guía como esta experiencia en el mundo de la habitación o de la vivienda? Sí, más que, Oh, más que buenos guías, me han tocado, bueno, primero buenos jefes, buenos ya, líderes en mis organizaciones, eh, que han podido guiar de buena manera y con sentido de oportunidad, con sentido de urgencia el trabajo que he hecho, más que líderes. Te podría decir, no sé, Jos van der Rest, el jesuita belga, famosísimo, heredero de la fortuna de Pizarreño, ni más ni menos, eh, que
forjó a mucha gente también. Pero más que nada, lo que más que un líder, a mí siento que me ha forjado y me ha dado sentido de, como dicen los políticos, un derrotero, ha sido entregar vivienda. Ya. Sea en propiedad, sea en arriendo. La entrega de la vivienda es una cosa muy, una experiencia muy rica. Desde niños que me ha tocado, o sea, más de una vez, mamá, esta casa tiene baño. Oh, no, claro, es una Porque locura. uno diría ya, mamá, tengo una pieza, Claro. por eso Estoy de- muchas clases sociales lo han vivido, porque en Exacto. todas las clases se juntan más de un hijo en pieza, pero mamá, hay un baño en esta casa, eso es Brutal. Oye, brutal. y para entrar de lleno un poco en el presente, ¿en qué estás hoy día? Hoy día me toca Sorpresa, vivienda. Eso. me toca liderar una cooperativa de servicios habitacionales que se llama Vivecoop. Momento. ¿Qué es una cooperativa? Una cooperativa es una asociación de personas que busca su único fin, es mejorar la calidad de vida de los socios de la cooperativa. Punto y se acabó. Eso es todo el objetivo. De todas las cooperativas del mundo, las cooperativas nacieron en 1854 en Rochdale, Inglaterra, y desde ahí los 7 principios que establecieron los pioneros de Rochdale siguen vigentes hasta ahora y se han agregado 2 o 3 principios más. Y el principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los socios. En nuestra legislación hay dos tipos de reunión de personas o de personas jurídicas, que son las asociaciones y las sociedades. Vale. Y las sociedades es básicamente poner algo en común para obtener beneficios de lo que de ello provenga, como dice exactamente el Código Civil. Y esto es otro método de hacer empresa, otro método de reunión que está centrado en las personas. Por eso las cooperativas, sea de consumo, de vivienda, de ahorro y crédito, de productores de leche, de productores de pisco, de las que son más numerosas, las cooperativas agrícolas, por ejemplo, en Chile, que son miles, tienen el mismo objetivo, que no es el ánimo de lucro, sino que es solamente El bienestar. el bienestar, mejorar la calidad de vida de los socios, entendiendo que por supuesto que la iniciativa privada es fundamental para que los países crezcan, es evidente. Pero este modelo está centrado en las personas, en mejorar la calidad de vida de los socios, o sea, proveyendo vivienda, proveyendo servicios a mejor precio, proveyendo materiales. Hay una cooperativa de materiales agrícolas, por ejemplo, que muy poca gente conoce. Y se llaman socios. O sea, decir, son socios de una cooperativa. O sea, en Vivecoop, por ejemplo, ¿Ya? que es esta cooperativa de servicios habitacionales que provee viviendas. Dale, quiero hacer la pausa porque mencionaste Conavicop. ¿O no? No, Vivecoop. Vivecoop, perdón. Y Conavicop, ahí me perdí. Sí, no, lo que pasa es que yo Dale. llevo 15 años en Conavicop, que es una cooperativa abierta de vivienda que construye viviendas para entregarlas en propiedad a sus socios. Eso es lo que hace. Vale. Y el mismo Conavicop fomentó la creación de esta otra cooperativa, que es Vivecoop, que me toca liderar, que dispone de viviendas pero en arriendo. Vale. ¿Ya? Y son solamente los beneficiarios del subsidio de arriendo que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que he conocido del DC-52, que alguna vez se conoció como el Chao Suegra cuando lo inauguraron el programa el año 2013. Eso es Piñera 1. Piñera 1, sí, primera administración, entre el 2010 y el 2014. Perfecto. Y eso... Ahí está el sesgo de género. Chao, suegra. Así fue, claro, imagínate, claro. Claro, no, hace sí. 12 años. Hace 12 años. Y efectivamente las personas, y aquí para conectarlo con el cooperativismo, las personas, los socios de la cooperativa Vivecoop, que ocupan las viviendas arrendándolas, son los dueños de la cooperativa. Perfecto. Ellos son los dueños, ellos se juntan en una junta general de socios todos los años y eligen las autoridades de la cooperativa. O sea, como una empresa común y silvestre. O sea, yo no tengo participación en la empresa. Entiendo.
ni los consejeros tampoco. Ah, Son consejeros, eso. lo que sería el símil de un director, pero en las cooperativas toman decisiones estratégicas, pero no participan dentro de la propiedad. Oye, Juan Pablo, y en cuanto como a ¿quiénes son fundamentalmente los beneficiarios de este, digamos, de estos recursos finalmente que dispone el Estado para que las personas puedan arrendar? ¿Hay algún perfil, hay algún segmento preferente? Sí, hoy día en Chile por muchos años la caracterización socioeconómica ha tenido diferentes nombres. La ficha K, la ficha CAS, la ficha de protección social. Hoy día se llama ese instrumento de caracterización socioeconómica, se llama el registro social de hogares. Y ese registro social de hogares está dividido en deciles, es decir, de 10% en 10%, donde si tú eres del 10% del registro social de hogares, que es un lenguaje nuevo, es porque eres del 10% más pobre. Perfecto. Y si eres del 100% del registro social de hogares, es porque eres del 10% más rico y así, del 90, el 80, etc. Y pueden participar, postular en este subsidio de arriendo las personas que pertenezcan hasta el 70% del registro social de hogares. Es decir, el 70% Sí, digamos de los más vulnerable del país, sacando al 30% más rico. Sabemos que en Chile la distribución, los ingresos son escasos y el 70% del registro social de hogares no son personas con muchos recursos, pero ese es el corte para poder acceder a este subsidio de arriendo. Bueno, y por supuesto algunos requisitos más, como obviamente no tener vivienda, ser mayor de 18 años, tener carnet de identidad chileno, etc. Pero ese es el público al que está dirigido. Y al que Vivecoop se debe, en el fondo, solo le arrienda sus unidades a el 70% al más 70% vulnerable. más vulnerable. Y de hecho, ahí hay una cuestión jurídica bien interesante, que las personas que habitan las viviendas son dueños de la cooperativa. Yeah. Por lo tanto, por extensión, también son dueños de la vivienda. Claro. Porque son dueños de la sociedad o de la cooperativa que es dueña de la vivienda. Entonces, yo no podría arrendarle las casas. Es como que tú y yo fuéramos dueños a medias de un auto y yo te arriendo el auto. ¿Qué sentido tiene eso si tú eres dueño también? Claro. Te lo puedo adjudicar parcialmente, te lo puedo prestar, no sé. Entonces, ocupamos el arriendo porque la sociedad no está preparada para entenderlo, pero Ya, pero son, a la larga, en definitiva. son dueños. Es jurídicamente como improcedente de alguna manera que yo les arriende algo a un dueño. ¿A quién es dueño, claro. Es raro, exacto. Es raro, pero claro, tenemos que ajustarnos y efectivamente firmamos contratos de arriendo. Entiendo. Oye, y en general, ¿hoy día tienen proyectos en esa dimensión actualmente disponibles? Claro. Hoy día tenemos 200 viviendas disponibles, 205 viviendas disponibles en la mayoría en Santiago, 115, un fuerte grupo en Rancagua, Machalí específicamente, y San Pedro de la Paz y Coronel, algunas en Temuco, algunas en Valparaíso también, pero hoy día fuertemente estamos en Santiago la mayoría. De hecho tenemos un edificio que es el primer multifamily social privado en Chile, que son 105 unidades dentro de un edificio de 120, que está completo solamente estas 105 unidades, por socios de Vivecoop, que tienen el subsidio de arriendo del Estado. Y la experiencia ha sido increíble, las personas han valorado muchísimo, el comportamiento ha sido bueno en general, es que tiendo a pensar, claro, que es cuidar el beneficio, ¿no? ¿Y este beneficio es un beneficio que se prolonga por cuánto tiempo tiene? Claro, este beneficio es un monto de dinero expresado en unidades de fomento, que son 170 unidades de fomento. Y esas 170 unidades de fomento yo las puedo ocupar mes a mes para ayudar a pagar mi contrato de arriendo. Entiendo. Y eso yo me puedo gastar al mes de esas 170 UFs en Santiago, 4.9 UF mensuales, lo que me da casi 3 años de duración. Entiendo, es decir, perfecto. Me da 34 meses, por ejemplo. Y en regiones a 4.2 UFs mensuales, perfecto, y me dura un poquitito más. ¿Ya? Perfecto. Eso para los regulares.
Los regulares son todos aquellos que postulan que no son ni adultos mayores ni personas discapacitadas. Vale. Y en el caso de la... Bueno, y después de que se les acabe el beneficio, bueno, tienen que buscar un arriendo privado, porque la idea es cómo el Estado les colabora a familias jóvenes que están pasando por algún momento especial para que ahorren para la vivienda definitiva y puedan postular la vivienda definitiva. Eso es hasta ahora, puede ser que cambie. Y en el caso de los adultos mayores y los discapacitados, el subsidio, la diferencia que ellos entre el subsidio y el monto del canon de arriendo total se llama que es el copago que hace el beneficiario. Vale. Y en el caso de adultos mayores el copago es muy chiquitito. Ya. O sea, ellos pueden arrendar, por ejemplo, en 400.000 pesos un inmueble y los adultos mayores pagan mes a mes 25, 28.000 pesos. Ya. Y el beneficio no se acaba nunca, en el caso de los adultos mayores. O sea, de alguna manera es una solución definitiva de vivienda para un adulto mayor que wow. Y que es muy importante lo que estás diciendo, que hayan ocupado la palabra solución definitiva, porque de hecho, para el plan de emergencia habitacional, una casa en arriendo entregada a un adulto mayor se entiende como una casa más entregada para paliar el déficit habitacional. Por eso es muy importante lo que estás diciendo. Oye, Juan Pablo, tengo, solamente recordar que estamos con Juan Pablo Grau, él es especialista en vivienda, pero en varias otras cosas más. Pueden recorrer el podcast completo para poder descubrir un poquito más de esta conversación. Me pasa, es una locura el tema de la vivienda por muchas razones, ¿no? ¿Qué es a tu juicio lo que sigue siendo como desde la perspectiva de las brechas? ¿Qué es lo que sigue pasando? ¿Qué es lo más injusto que sigue pasando y que tal vez al Estado, a los privados, más nos cuesta ver? Yo creo que la falta de información. Ya. O sea, hoy día yo soy abogado, por ejemplo, tengo algún conocimiento de temas inmobiliarios y aún así me asusta comprar una vivienda. Tomo mi resguardo, llamo a algún amigo que sea abogado para preguntarle alguna cosa y yo supuestamente estoy, por así decirlo, en la cima del conocimiento respecto de eso y aún así, imagínate para alguien que tenga, no solo que no tenga profesión, sino cualquier otra profesión, o no tenga profesión, o no tenga estudios formales, es un mundo totalmente desconocido. Entonces, esa falta de información muchas veces es captada, o sea, algunas veces instituciones como las cooperativas de vivienda, algunas fundaciones y algunas inmobiliarias también, los captan y los ayudan en el proceso completo. Yeah. Y eso ha sido súper bueno. Y solo agregarte que en el tema de Vivecop, que si bien hoy día tenemos 200 unidades, este año se nos van a agregar cerca de 500 unidades más para entregar a los beneficiarios del subsidio de arriendo que da el Ministerio de Vivienda, para llegar a un parque de cerca de 700 unidades. Oye, ya, perfecto. Entonces me quedo un poco como con la sensación de que las brechas, de alguna manera, por lo pronto, al menos, es curioso, mencionaste al principio que los campamentos, que la cifra de campamento sí. Es exactamente la misma respecto del año 97. Ya, eso no la cifra exacta, pero o sea, el cambio o la variación, digamos, no es significativa. Esto se debe, me imagino, para no entrar en temas peliagudos, pero tenemos una migración compleja, difícil de administrar. La crisis en Venezuela ha afectado un montón, o sea, es prácticamente una crisis migratoria equivalente a la que ocurre en Europa, entre África y Europa, qué sé yo. Sí. Y es un drama, porque es un drama en distintas dimensiones. Uno primero, no podríamos prejuiciar y pensar que todas esas familias que vienen escapando de la pobreza en Venezuela son delincuentes, ni mucho menos, sino que son seres humanos que que tienen necesidades, que ya habitan en situaciones complejas. Entiendo que ahí hay una explicación para ese fenómeno, pero ¿es exclusivamente esa la razón? Para nada. O sea, la migración, por supuesto que es un factor.
Otro factor es el alza de los precios de los materiales de construcción, la baja producción de vivienda y el alza de los costos del crédito. Vale. O sea, hoy día, previo al año 2019, nos tocó a nosotros escriturar viviendas con tasas de interés del 2%, 2,2%, 2,3%, pero muchísimas. Hoy día la tasa de interés más baja está en 4,3%. O sea, claro, es el doble. El doble. Y eso en un crédito, por ejemplo, de 400.000, un dividendo de 400.000 pesos puede significar 50.000 pesos. Sí. Y 50.000 pesos no, es una brutalidad, la luz y el agua de una familia. Sí, no, y quizás más. Sí, absolutamente. Entonces, eso también es un factor, el alza de los materiales de construcción. En el fondo, la poca, se ha proveído poca vivienda y las personas no pueden acceder al crédito. Y hay algunas alternativas, están las mutuarias, para las personas que no califican con los bancos, que es una tasa más alta, está bien, pero después se podrá renegociar. Por eso la información es muy escasa, no solo respecto a la construcción, como en términos legales, porque eso no es tan complejo, términos crediticios. La gente, por ejemplo, muchas veces no sabe que hay un subsidio al buen pagador, que si tú pagas al día, te rebaja entre el 10 y el 20% de tu vivienda. Y eso es pagado por el Estado. Entonces, es una tremenda ayuda. Ahora, hay falta de información, sí, hay falta de información. Y en ese sentido, esta es una consulta, yo siempre me hago como que vuelvo el tema de la educación, debe ser porque yo tengo hijos chicos y ando rayando la papa en ese mundo, pierdo mucho tiempo en eso. Pero invierto mucho tiempo en eso. Es una oportunidad. Claro. No, pero te quería decir como qué curioso que así como como no existe educación cívica, en los colegios hoy día, voy a poner un ejemplo, pero nadie sabe bien cómo pagar impuestos, no hay alfabetización financiera, sí, ¿no? Cuestiones que parecieran bastante obvias, entre otras, cómo entender qué significa la adquisición de una casa, ¿no? Para ponerlo en práctico. ¿Qué espacios de innovación observas en un lugar donde, tal como tú dices, pareciera ser que la información va lento, donde se progresa 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, como donde es tan difícil? Me imagino que pensar en un proyecto habitacional que se va a construir en los próximos 5 años y que por lo tanto la primera entrega es como todo en largo plazo. ¿Qué espacio para la innovación hay ahí? Hoy día, por ejemplo, la única forma, hasta el año 2015, la única forma de la tenencia de una vivienda por parte de un habitante en Chile, o la inmensa mayoría, era a través de propiedad. Punto. Chile es un país de propietarios. El sueño de la casa propia es una frase, pero que hemos escuchado todos muchísimas veces. Pero hoy día las formas de tenencia han cambiado. Hoy día hay familias jóvenes que son pseudo nómades, por así decirlo, que buscan y se van cambiando de regiones según el empleo. Hay personas mayores que no tienen que no tiene nada de malo, por ejemplo, proveerles de una vivienda en arriendo. ¿Para qué en propiedad si es un adulto mayor, no sé, de 80 años? Y el Estado puede igual ayudar a solucionar ese problema habitacional. Hoy día el tema del arriendo es un tema muy relevante, porque hay familias muy jóvenes o adultos mayores, o familias de edades medias, que requieren una solución por algún tiempo nomás. O también algunas emergencias habitacionales, violencia intrafamiliar, cambios de región urgente, delitos, etc. Eso es tema de innovación principalmente. O sea, la tenencia, hoy día yo pienso lo que se le escucha a las personas que más saben de vivienda en Chile, etc., es como cómo proveer tenencia segura de vivienda. Vale. Porque hoy día un arriendo precario, por ejemplo, que muchas veces los migrantes tienen, es una tenencia súper insegura, porque el día de mañana los pueden sacar. Claro. O sea, ¿cómo tú le provees una tenencia segura de vivienda a alguien? Claro. Para que se pueda proyectar. Que tú no vives igual, o tú no habitas igual una vivienda sabiendo que en cualquier momento te pueden sacar, a que si tienes, por ejemplo, un adulto mayor que sabe que tiene el arriendo pagado hasta el final de sus días. No, claro. O sea, las dimensiones en las que
eso contribuye con ese humano, o sea, es absoluta, digamos, que él cambia la vida literalmente Sí, claro. de ese adulto mayor o de esa familia joven que está buscando Claro. un lugar con espacio para poder vivir, digamos. Y hoy día lo que tú mencionabas respecto de que tenemos que alfabetizarnos en varios aspectos como de la vida civil, es muy cierto. Ahora bien, el tema de la vivienda, yo creo que es el tema primero. No. O sea, hay un programa que nació en Estados Unidos que es House First, vivienda primero, que lo que quiere decir eso, ¿no? Es que ¿de qué hablamos? De salud, de poder educar, de poder de poder desarrollarse en familia, si no tenemos un lugar donde vivir. O sea, No. vivienda primero. Ese es y de hecho Absolutamente. que es un programa del Estado para personas en situación de calle. Juan Pablo, ¿cómo sería un país que entendió que la vivienda no es solo un bien, sino un derecho emocional? O sea, hoy día hay que hacerse cargo a través de la sociedad civil, que es el lugar donde a mí me tocó aportar, de poder proveer de vivienda segura, al menos, en tenencia segura, de proveer vivienda en tenencia segura a personas que lo necesitan. Y que yo creo que no hay una solución única. Cualquiera, yo opino humildemente que cualquiera que llegue con una solución única al problema de vivienda, yo creo que se equivoca. No. Hay diferentes realidades de trabajo, de vida, en regiones. O sea, escuchaba la otra vez un país que tiene varios climas, que construyeron centralizadamente, planificaron hospitales, y los hospitales eran todos iguales, con clima de 30 grados, con clima bajo cero. No puede ser eso. O sea, hay diferentes soluciones para diferentes tipos de vida, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de experiencias vitales, de cantidad de... O sea, el censo del 2024, el dato más importante que se ha conocido hasta ahora es la cantidad de familias compuestas por una sola persona. No, claro. Eso es... Y hoy día, la política de vivienda, que es una súper buena política, en general está enfocada a familias de más integrantes. Y está bien, está perfecto, pero hay cosas que van cambiando Claro. en la habitabilidad Sí. en Chile. O sea, sin ir más lejos, o sea, claro, desde la perspectiva de la tasa de natalidad, o sea, el futuro, parecemos estar más solos, ¿no? Sí. Que terrorífica esa... Oye, tengo una última pregunta. Salvo que la primera, ¿hay alguna idea con la que estabais de acuerdo y con la que hoy día no lo estás? ¿O que al menos dudas de estar tan convencido de una idea del pasado? Sí, yo también creía que la única solución era entregar vivienda en propiedad. No. Y hoy día no es la única solución. Estoy convencido de eso. O sea, a mí me tocó cuando recién me casé, perdón, vivir en un inmueble arrendado. Y es la solución que era para ese momento. Y después pude pasar a la propiedad, pero hubo un momento en que no. Y está bien, yo tenía los recursos para poder pagar sin problema el canon de arriendo. Pero la inmensa realidad es distinta. De personas que les cuesta, que no pueden llegar, que tienen a veces arriendos abusivos, etc. Sí, me quedé pensando en esos momentos, tú lo mencionaste antes, estos arrendatarios o arrendamientos irregulares, ¿no? O inseguros. Son, claro, conocemos tantos casos de casas que se incendian porque están sobrehabitadas. Eléctrico, 100% eléctrico. 100% eléctrico, porque en el fondo sacan una toma de corriente por un lugar incorrecto, qué sé yo. Y además con cobros muy altos porque son, qué sé yo, migrantes que no están regularizados. No, la verdad es que ahí hay un dolor muy profundo, además muy soterrado y escondido. ¿Cómo le explicáis? Tú tenés 2 hijos. Sí. Hijo e hija. Sí. ¿Cierto? Cuando ellos te preguntan, ¿qué hace el papá? ¿Qué les contáis tú? ¿Qué les respondí? Que yo ayudo para que más personas puedan vivir en lugares seguros, en su casa propia o con tenencia segura, que vivan en lugares tranquilos, en lugares seguros, en casas dignas. A eso lo ayudo. Ya sea obteniendo crédito, ubicándoles arriendo, eso
Y les gusta. ¿Les gusta? Sí. Sí. Gracias Juan Pablo por participar en este es el segundo episodio. Nosotros estamos, la verdad es que llevamos varios. Este es como nuestro 15º intento por armar esto de manera regular, hoy día más liviana. Así que estamos súper felices de haber contado contigo hoy día acá. Muchas gracias a ustedes. Y nada, pues. Cualquier cosa, tengo De más invitados. vivienda. Tengo más invitados si quieren. Sí, ando ampliando la Súper. cobertura de invitados femeninos. Ah, Ando como con eso en la cabeza de entrevistar Lo tengo mujeres. claro, lo tengo claro. Fantástico. Así que nada, pues eso fue todo por hoy. Si esta conversación te hizo ruido, te hizo sentido o te dejó con más preguntas que respuestas, bienvenido, de eso se trata. Y nos escuchamos en otro Retargeting Podcast. Paz y felicidad para todos ustedes. Hasta entonces.